Buenos días, soy el teniente primero Ramírez Omar Leandro y estamos acá para dar inicio al nuevo curso de síndrome coronario agudo del 2023. Estamos hablando del Hospital Militar Central, Residencia de Cardiología. Muy bien. ¿No? Para dar comienzo a este curso vamos a empezar hablando de una clase introductoria sobre el paciente con dolor precordial. Vamos a hablar un poco de la cuarta definición de infarto. ¿Ah? Vamos a hacer un acercamiento hacia el paciente con un poco de cómo es la clínica de este síndrome. Si hablamos de una cuarta definición es porque hubieron una serie de definiciones previas. Las primeras hacían más alusión a la clínica y a los signos de isquemia que podemos tener en un síndrome coronario agudo, utilizando como herramienta diagnóstica el electrocardiograma. Ya con la introducción de los marcadores bioquímicos de las enzimas cardíacas, particularmente la troponina, pudimos empezar a entender al síndrome no solamente como originario de isquemia del miocardio, sino también como daño miocárdico, y esto es justamente lo que nos está marcando. Tenemos entonces dos patas que son, como decía, el daño miocárdico y la isquemia. Por otro lado, la isquemia la vamos a ver representada por el ANGOR, que es el principal signo clínico, que de esto vamos a hablar más adelante, los signos electrocardiográficos, y también lo vamos a ver por parámetros ecocardiográficos. Como decíamos, el daño miocárdico lo vemos por la elevación de las troponinas, y esto, a su vez, como estamos hablando de daño miocárdico, hay una serie de entidades que pueden generar daño y por lo tanto el aumento de las enzimas. Por lo tanto, para nosotros es indispensable diferenciar cuándo el daño miocárdico es agudo y cuándo crónico. Particularmente nos va a interesar el agudo porque es la entidad que estamos tratando ahora, el síndrome coronario agudo. En este gráfico vemos la elevación de las enzimas cardíacas con una curva de ascenso rápido y de descenso lento, que es la curva, la continua. Una curva discontinua que representaría una elevación de las enzimas, pero estable, ¿sí? En forma crónica, y coloreado de verde, el rango de normalidad. Esta línea más acentuada verde es el percentil 99, por lo que nos va a marcar el límite entre la normalidad y, y lo patológico. Cabe destacar que el inicio de esta elevación la podemos ver a partir de las 4 o 6 horas y el pico entre las 12 y las 24 horas de las troponinas. Y esto es importante para nosotros entender cuando el paciente llega o empieza con dolor durante la internación. ¿Sí? Así entonces podemos definir a el infarto agudo de miocardio con estas dos patas que decíamos, y depende de la detección o aumento o caída, por otra parte, porque también nos va a hablar de agudo si hay una caída. Digamos que el pico se hace a las 24 horas y a partir de ahí empieza a descender y todavía lo consideramos como agudo. De las troponinas con al menos un valor por encima del percentil 99 y al menos uno de los siguientes parámetros de isquemia. ¿Sí? Que decíamos, síntomas de isquemia aguda, cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q, bueno, evidencia de imágenes en eco, ¿sí? O la identificación de un trombo, ya sea mediante angiografía o mediante autopsia. Esta definición de infarto, la cuarta, también nos habla de distintos tipos o subtipos de infarto. Hay 5 tipos y el cuarto puede ser A, B o C. El tipo 1 es el causado por la enfermedad aterotrombótica, por una lesión en esta placa de ateroma, que empieza a generar un coágulo o el desprendimiento de este coágulo, la embolización del mismo, ¿sí? Que va a generar distalmente
la obstrucción del vaso y así la isquemia. Tenemos algunos parámetros, básicamente es lo mismo, es el ascenso de las troponinas y la evidencia de signos clínicos de cambios en el electrocardiograma, para lo cual vamos a necesitar muchas veces un electro previo para estar seguros de que hubieron cambios isquémicos, la evidencia por imagen y la identificación del trombo mediante angiografía. El tipo 2 tiene una significancia clínica cuando estamos pensando en que la enfermedad isquémica está generada por un desbalance entre la aporte y la demanda de oxígeno. Entonces el tipo 2 esta va a ser la causa principal del infarto. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que pueden haber enfermedades concomitantes, que el paciente puede ser un paciente coronario, que pueden haber estenosis de los vasos, pero no es un trombo, una oclusión total aguda lo que está generando la isquemia, sino es un desbalance. Puede ser eventualmente algunos estados hiperdinámicos del paciente, un paciente con anemia, taquicárdico, con hipertensión arterial severa, ¿sí? Un paciente séptico, todos estos nos pueden llevar a un infarto de tipo 2. En este caso, la isquemia suele ser mucho más generalizada y repentina, no repentina, pero suele ser mucho más generalizada a lo largo de todo el miocardio que en el de tipo 1, donde es un solo vaso el que está sufriendo la obstrucción. Bien, lo importante acá, como digo, es la evidencia de un desbalance entre el suministro y la demanda. Por otro lado, tenemos el tipo 3, en el que no tenemos la posibilidad de hacer un dosaje de enzimas cardíacas, porque el paciente muere antes de ser intervenido o poder estudiarlo. En este caso, muchas veces, el diagnóstico de infarto lo vamos a tener en una autopsia. Y como decía, esta definición también nos divide infarto tipo 4 y tipo 5, que son los, podemos decir, secundarios a procedimientos. Hemodinámicos tipo 4, cirugía de revascularización miocárdica tipo 5. En el hemodinámico también tenemos distintos subtipos. El tipo A, B y C. El A es directamente relacionado con el procedimiento, ¿sí? Puede ser un aneurisma de una arteria coronaria, una obstrucción de otra coronaria secundaria a el stent. El tipo B me habla de una trombosis del stent, o sea, el stent genera un trombo, ya sea porque no se hizo la tromboprofilaxis adecuada, y esto puede ser, nos lo divide también en aguda, subaguda o tardía. La muy tardía solamente la dejo porque está mencionada en la bibliografía, pero no es muy común, ya que el diagnóstico que solemos hacer en unidad coronaria es la reestenosis, que ya sería el tipo 4C. Esto es todo lo que veníamos comentando. La elevación y el diagnóstico del tipo 4A se hace a través también del dosaje de troponinas, y este tiene que ser 5 veces mayor al percentil 99. En caso de que el paciente ya viniese con una elevación enzimática, ¿sí? Unas troponinas elevadas, el aumento debe ser un 20% mayor. Y además, alguno de los siguientes, de los cambios que venimos hablando, ¿no? Algo que me esté marcando que el paciente está isquémico. Por ejemplo, nuevos cambios en el electrocardiograma, nuevas ondas Q, un parámetro, el ecocardiográfico, y hallazgos angiográficos consistentes. O sea, vamos a volver a meter al paciente una vez que tenemos la sospecha en hemodinámica. El infarto tipo 4B, decíamos, usa los mismos criterios que el tipo 1, y puede ser aguda, subaguda o tardía. Y el
tipo 4C directamente aplica los mismos criterios, ¿sí? Las enzimas ya no deberían estar más elevadas, ya ha pasado un año y estamos hablando de una reestenosis. El infarto tipo 5 relacionado a la cirugía de revascularización miocárdica, y en este caso, teniendo en cuenta que el paciente ha sido intervenido, obviamente las troponinas van a estar ya muy elevadas, se usa por consenso una elevación de 10 veces el Perceptin 99 de las troponinas, como parámetro de corte para evaluar si el paciente realmente está sufriendo, o sea, está teniendo daño miocárdico. Bien, hasta ahora hablamos de la definición de infarto y algunos conceptos de cómo va a ser el diagnóstico. Ahora, ¿cómo hacemos para estudiar un paciente que viene con dolor precordial? Que muchas veces es un síntoma inespecífico, obviamente los pacientes no vienen con el cartel, y lo que nos recomienda la guía es hacerlo de forma sistemática, inicialmente hacer una primera valoración clínica y casi inmediatamente hacer un electrocardiograma. Y ahí empezamos a tomar decisiones. Recordemos que de todas las consultas, aproximadamente el 60 a 90% son perdón, entre el 60 y el 90% de los pacientes que consultan por algún tipo de dolor precordial no se va a asociar a una enfermedad cardiovascular. De todas las consultas, el 1% suele ser por dolor precordial, así que es un síntoma bastante consultado, pero de ese 1%, solamente el 1,5% va a ser realmente algo coronario. Entonces vemos que tenemos una amplia variedad de potenciales falsos positivos que podemos tener, y si nosotros no hacemos un buen tamizaje previo, vamos a tener una gran cantidad de pacientes internados con un supuesto síndrome coronario que realmente no lo tienen. Por eso nos recomienda las guías hacerlo de forma escalonada. Recordemos que el primer interrogatorio que nos sirva para evaluar si el paciente realmente tiene un síndrome, un dolor típico, y el electro. Y además el diagnóstico del electro, todo eso lo tenemos que hacer en los primeros 10 minutos. Para eso empezamos interrogando sobre el pretest del paciente, los factores de riesgo, antecedentes cardiovasculares, y esto nos va a dar una idea de qué tan probable es que nuestro paciente tenga un síndrome coronario, esté usando un síndrome coronario agudo. Y después, el motivo de consulta. El motivo de consulta puede tener, por un lado, el dolor anginoso, el dolor típico, como un motivo, o el dolor precordial, mejor dicho, y además los equivalentes anginosos que también tenemos que evaluar. Hablando del dolor típico, que es lo más característico, hacemos la famosa montaña Alicia, empezamos y lo podemos dividir a grandes rasgos en tres aspectos que tenemos que evaluar: localización retroesternal, irradiación, las características del dolor, si es opresivo, si genera pesadez o también se describe como un ardor. Por otro lado, los desencadenantes que tuvo este dolor, si es ante el esfuerzo físico o eventualmente ante el estrés, si es siempre, si es a veces, hace cuánto empezó también, si alivia en reposo o con nitritos, el hecho de que alivie ante la disminución de la demanda, ¿sí? Ante la disminución de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión, y el hecho de que disminuya también con vasodilatadores, nos está acercando al diagnóstico. Y la duración, que suele ser entre 2 y 20 minutos cuando es típico. Por otro lado, cuando, a ver, cuando el dolor cumpla solo dos de estos
de estos aspectos, vamos a pensar que el dolor es un dolor atípico. Y nos va a alejar mucho del diagnóstico cuando los dolores sean, no estén muy relacionados con estos aspectos que estoy comentando, particularmente la localización, si es sí, la localización, la duración del dolor, si es muy corto o si es muy largo, si no hay ninguna disminución en la intensidad, se mantiene muy doloroso durante 2 días. Realmente me aleja del diagnóstico de infarto. Y si es muy corto, por más que sea muy intenso, de pocos segundos estamos hablando, también me está alejando del diagnóstico. Además, algunos otros síntomas asociados, particularmente como la diaforesis, síncope, disnea, son también algunos equivalentes anginosos que tenemos que tener en cuenta. Y para ir cerrando y para entender un poco más cómo se desarrolla esta patología, podemos empezar, podemos ver todo el conjunto de la clínica como lo que llamamos una cascada isquémica. Empezamos teniendo una disfunción endotelial y signos de hipoperfusión que no necesariamente pueden ser evidenciados de forma clínica. Y lo siguiente que vemos es, o que se puede llegar a observar, es una disfunción diastólica. Esto recién lo vamos a ver con un ecocardiograma, la disfunción diastólica. Disfunción sistólica, después recién anomalías en el electrocardiograma, le sigue la clínica, el dolor precordial, y por último, la elevación de las troponinas en sangre, que tiene un pico entre las 12 y las 24 horas. Es decir, que el paciente que viene con dolor precordial ya debería tener cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Va a tener necesariamente algún tipo de evidencia ecocardiográfica, pero no necesariamente va a tener elevación de las troponinas o el marcador enzimático. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.